Hola amigos, buenas. Hoy quiero comentaros algo porque hemos hablado muchas veces de medir estacionaria. Aquí están haciendo de X en 10 metros. Con respecto de medir estacionarias y medir potencia, pues alguien me hizo una pregunta y veo que es que hay gente que no ha entendido un poco el tema y quizás, a pesar de que en otros vídeos, aquí tengo, todavía no lo he tirado cuando hablé del DMR, tenemos la portadora, cuando emitimos en el micrófono, emitimos una portadora y la modulamos, AM, FM o digital. Y luego tenemos las bandas laterales que se nos producen, bandas laterales que es BLU, banda lateral única, que es la banda lateral superior USB y la banda lateral inferior LSB, en este caso es USB, como veis. Esto es una de las características que tiene la banda lateral. El efecto DAC, el efecto pato, ¿vale? El efecto pato, vale, eso es un efecto que tiene la banda lateral porque es una banda muy estrecha, entonces la modulación, pues, si nos desviamos unos kilohercios de la frecuencia exacta, pues tenemos ese efecto, ese sonido. Vale, pues ¿qué ocurre? Que Iván me pregunta, que dice que cuando hizo medida de estacionaria en AM, FM y que en banda lateral pues no le salía potencia. Cuando en banda lateral, ahora está USB, cuando pulsamos el micrófono no emitimos nada. Si no modulamos no hay potencia. Cuando emitimos AM, FM o un digital o Charlie Whiskey, que es una portadora pura, tenemos la portadora y ahí podemos medir estacionaria, como si la pongo yo ahora aquí en AM, sí vamos a tener la portadora. ¿Qué ocurre con banda lateral? Que mientras no la modulamos en amplitud, mientras no estemos hablando o emitiendo sonido o lo que sea, no vamos a tener potencia, no vamos a estar metiendo potencia en la línea de transmisión y por tanto tampoco vamos a tener reflejada, no vamos a tener estacionaria y no vamos a tener nada. No vamos a tener medida de potencia. Cuando medimos en banda lateral, la potencia se mide en la cresta de la onda, porque no es continua. O sea, cuando hablas por banda lateral, veis que se mueve la aguja. Luego mostraré un poco aquí que la aguja o el medidor, si es digital, veis que sube, que baja, que sube, que baja, que no se queda fijo arriba como AM, FM. Esas subidas y bajadas son también potencia. Entonces, la banda lateral se mide la potencia en la cresta de la onda, que es en el pico más alto de la onda. De ahí los sonidos agudos, por ejemplo, hacen que suba más. De ahí que antes había gente que tenía, ahí todavía habrá, gente con micrófonos que tenían un poquito de eco. Con ese eco pues mantenía la cresta de las ondas más altas, ¿no? Con menos bajos. Entonces, sí, amigo Iván, si has pulsado para medir la potencia en banda lateral, solo con pulsar, no es como AM/FM, no vas a obtener lectura en el medidor, vas a tener que hacer ruiditos por el micrófono. Te aconsejo medir potencia de otra forma, pero bueno. Hay gente pues que habla, uno dice hola, 1, 2, 3, 4, en fin. Una forma de obtener un pico alto, una cresta alta en la onda de que estamos modulando la banda lateral es silbando, sí, silbando, con silbido. Algunos de vosotros habréis oído gente por banda lateral, en 40 metros, 10 metros que estamos ahora, que cuando va a empezar a emitir, lo mismo está ajustando con su acoplador de antena y más o menos acoplado, entonces se mueve un poquito por la frecuencia y llega a un punto donde
donde hay un QSO o algo. Entonces es posible que coja el micrófono y observe en el medidor con un silbido si le sube la reflejada, si le sube la estacionaria, porque donde ha medido, igual ya ese poquito que se ha medido, es la cosa que tiene la HF, que en HF se trabaja muy mal si no tienes un acoplador. Igual ya tiene un poquito de reflejada y de onda estacionaria, y lo mismo tiene que ajustar un poco más, y entonces por eso silba. Entonces por lo mismo llega a una frecuencia, silba, observando el S, y luego CQ, 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 eco alfa 4, eco Oscar eco, tal. Y ese es el significado de ese silbido, porque ha estado comprobando que la lectura de estacionaria está como él esperaba que estaba. Entonces, si ve que silba, ve que sube, pues va a tener que ajustar, y para eso va a pegar más silbidos probablemente, o simplemente se va a pasar a un modo de AM o un modo que tenga portadora. Si hay, este equipo, por ejemplo, no tiene AM, FM, solo tiene banda lateral y dos modos de Charlie Whiskey. Charlie Whiskey N, uno tiene más ancho de banda que el otro. El Charlie Whiskey pues es una onda portadora pura. Aquí hay algo que algunos radioaficionados no tienen muy claro, lo del Charlie Whiskey, pero sí, en el Charlie Whiskey es una onda portadora, es la portadora pura, sin bandas laterales y sin modular. Eso es el Charlie Whiskey. Que se usa, hay un uso de lo que tiene que ver con el USB o el LSB, porque así es como le oímos, se nos produce el sonido. Además, eso ya lo veremos en otro día, como es el modo de Charlie Whiskey. Pero que sepáis que si tenéis Charlie Whiskey, probad con Charlie Whiskey. Ya diremos cómo se hacen las pruebas, de cuál es la forma correcta de hacerlo. Pero a lo que vamos, banda lateral, lo del silbido, es una forma de sacar un pico muy alto, un pico de onda, una onda un poco alta para medir lo máximo que puedes sacarle por la boca al equipo. Y depende también del micrófono amplificado o no amplificado y demás. Lo del silbido, para que me entendáis, se usa en ese aspecto, ¿no? Que hay algunos que lo han oído el silbido y han pensado que es que han oído a alguien que lo ha dicho, CQ, CQ, soy fulano de tal. Oh, qué guay, yo que hace lo mismo voy a silbar cada vez que llame, y se pone a silbar cuando llama por un repetidor de UHF o en simples y demás. Que sepáis que eso no es correcto. O sea, lo de silbar por el micrófono de cuando haces radio ni siquiera está permitido. Otra cosa es que lo hagas para hacer un ajuste. Entonces, si se ocurre, os parece cool y vais y silbáis en UHF, por ejemplo, y tal y cual, cuando el que esté de paso, que no es de tu zona, por allí, y lo esté oyendo, no, lo más probable es que diga, mira, aquí al tonto del pueblo le han dado una emisora. Pues eso, señores, cuando medís potencia, AM o FM, y medís estacionaria, si medís estacionaria en una frecuencia en concreto, y lo medís AM o FM, depende de vuestro equipo, o haciendo uso del Charlie Whiskey, o si no tenéis otra, pues silbando por el micrófono. Pero vamos, si tenéis varios modos, usad el que tiene portadora. Es más fácil medir estacionaria usando una portadora. Entonces AM, FM o el Charlie Whiskey, o digital. O sea, entonces con una portadora medimos muy bien la potencia, medimos todo. En el caso de la banda lateral, sabed, bueno, estaba diciendo, cuando medís estacionarias en una frecuencia, esa medida es para todos los modos. Ojo, que puede haber alguien por ahí que como la radio de comercial tiene AM en una frecuencia y FM en otra, piense que AM y FM son frecuencias. La radio comercial sí, AM y FM son modos. AM, FM, USB, LSB, FSK, RTTI, Charlie Whiskey, son modos que pueden estar
en la misma frecuencia. No es habitual, por lo general existen formas de organizar la cosa y en tal frecuencia usamos un modo, en tal frecuencia usamos otro, pero no confundir el modo con la frecuencia. Entonces, si medimos estacionarias en una frecuencia y la medición la hemos hecho en AM, ya tenemos medida en esa frecuencia las estacionarias, ya tenemos medida la antena para cualquiera de los modos que usemos con esa antena y en esa frecuencia. Y eso, si queréis saber potencia que emitís con el batímetro, en este caso tenemos esto aquí, con el batímetro con banda lateral vais a tener que hacer un ruidito. Ahora os mostraré, antes de terminar, os mostraré aquí, lo voy a hacer con un poquito de estacionaria, que aquí tengo estacionaria, me he puesto aquí, pero vamos, que aquí tengo estacionaria. Y no lo voy a acoplar para que veáis cómo sube, porque este medidor es de agujas cruzadas. No es un medidor en el que calibramos y luego pasamos a medir la reflejada. Aquí nos da la potencia una aguja, la potencia reflejada nos la da otra aguja, y donde se cruzan, ahí es la cantidad, donde se cruzan es la cantidad de estacionarias que tenemos. Pero vamos, mejor no ver la cantidad. Si la aguja de reflejada te va subiendo, es que tienes estacionaria. Ahora os lo muestro y vais a ver cómo con banda lateral la aguja no se va a mover hasta que yo haga ruido, hable o silbe. Aquí tenemos el equipo en USB, que podéis verlo ahí, USB. Luego cambiar los modos. Los modos aquí los cambiamos en vez de una rueda, de un botoncito. Charlie Whiskey, RTTI, AM, USB. No nos deja ir a LSB, pero bueno, no nos importa. Y aquí tenemos un medidor. Este equipo tiene para medir, Ahí puede medir incluso estacionaria, sin hacer calibrado y demás, te puede dar la lectura de estacionaria. Pero lo vamos a ver aquí con uno de agujas cruzadas. Esta escala de aquí me da la potencia con la que emito. Y esta de aquí, la reflejada. Además lo pone ahí, ¿no? Y esta escala que parece que está ahí mal colocada son las estacionarias, o sea, donde se cruce la aguja, las dos agujas, será la cantidad de estacionarias que tenemos. Estos medidores de agujas cruzadas, pues no necesitamos calibrar, ¿vale? Entonces voy a coger el micrófono, veis que estamos en USB, y voy a pulsar y vais a ver que no tenemos ninguna lectura en el medidor. ¿Veis? Al hablar sí. ¿Veis? ¿Veis cómo? Hola, 2, 3. Y como veis, aunque el equipo podría emitir con 100 vatios aquí, estamos viendo que poca potencia saca, porque estoy lejos del micrófono. En eso, en base, vienen muy bien los micrófonos preamplificados y con un poquito de resonancia, no mucho eco, que es molestoso. Ahora vemos lo del silbido. Si me sale, porque tengo los labios secos. Hemos visto ahí cómo subía y bajaba. No conseguíamos sacar mucha potencia porque no me sale bien el silbido. ¿Qué vamos a hacer? Y si yo hablo, hola CQ, eco alfa 4, eco Oscar eco alfa 4, eco Oscar eco, que llama, queda la escucha. ¿Veis lo poquito que hemos conseguido, la poquita potencia que hemos sacado? En parte por falta de micrófono, en parte porque la antena no está bien ajustada a esta frecuencia, ni el acoplador lo está haciendo tampoco, no lo he. Entonces tengo puesto en el Tunet tampoco. Entonces, con estacionaria, pues vemos la aguja de la reflejada, toda esa potencia reflejada en la que no estamos emitiendo. Y esa nos está viniendo el equipo, que nos lo puede dañar. Pues bien, creo que he aclarado esto, ¿no? Sabed que en
banda lateral, para medir potencia vais a tener que hacer ruido por el micrófono. Hacer ruido, ¿eh? A ver qué ruido hacéis, no os paséis. Venga, no olvidéis darme rollo, amigo, y no olvidéis nunca tener siempre un reloj con la hora UTC en vuestra estación de radio.